Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Domingo 29 del tiempo ordinario, ciclo B. Comentemos las lecturas. Comenzamos, como de costumbre, por la primera. La primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 53. Leemos solamente 2 versículos correspondientes al cuarto canto del siervo del Señor, que está en el capítulo 52:13 al 53:12. Leemos solamente del capítulo 53 los versículos 10 y 11. Este cuarto canto del siervo del Señor, igual que los otros 3, se encuentra en el libro del profeta Isaías, atribuido al segundo Isaías, o sea, los capítulos 40 al 55 del libro. Es un profeta que vive durante el exilio en Babilonia, separado por casi 200 años del primer Isaías, que son los capítulos 1 al 39 del libro. El canto del siervo presenta el triunfo y la exaltación del siervo por medio de su humillación, abandono y sufrimiento. El siervo toma como propias las enfermedades, dolores e incluso los pecados de los demás, para así librarlos de ellos y sanarlos. Es lo que se conoce como expiación vicaria. Hasta este momento, en la tradición del pueblo de Israel, el dolor y el sufrimiento se consideraban un castigo por los pecados. Pero el siervo no padece por sus pecados, sino por los de los demás miembros del pueblo. Y lo hace asumiendo el sufrimiento libremente como sacrificio de expiación. Los versículos que leemos describen, con el lenguaje de las tradiciones patriarcales, descendencia numerosa, larga vida, los frutos de tanto padecimiento. Dice el versículo 10, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. O sea, hará la voluntad de Dios y sacará adelante sus planes. Por eso, justificará, es decir, salvará a muchos. Versículo 11. Jesús reveló en varias ocasiones su misión redentora como el siervo sufriente del canto de Isaías. Por ejemplo, en el Evangelio de hoy le dice a los 12, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Aclaremos que la expiación vicaria no tiene nada que ver con una supuesta sed de venganza de Dios, cuya cólera se aplaca con la muerte de su Hijo en sustitución de los pecadores. Nada que ver. Esto sería contrario a la revelación de Dios como amor. Tampoco es correcto decir que la expiación es fruto del sufrimiento, como si el sufrimiento tuviera un valor en sí mismo. Cuanto más se sufre, más se expía. No. El Padre, Dios Padre, no quiso directamente ni el sufrimiento ni la muerte de su Hijo. No lo quiso, lo permitió, pero no lo quiso. Obviamente porque el Padre es amor. ¿Cómo el Padre va a querer que a su Hijo lo destrocen y lo maten? El Padre envía a su Hijo al mundo a mostrar con su vida lo que es el amor y a oponerse a cuanto en el hombre y en el mundo es contrario al amor. Y ya sabemos que la consecuencia de eso va a ser su sufrimiento y su muerte. Su muerte es consecuencia de oponerse frontalmente a todo lo que le impide al hombre amar.
El orgullo, el deseo de poder, la avaricia, los egoísmos, el odio, los miedos, etc. A través de todo esto, Jesús permanece fiel, amando hasta la muerte, sin sucumbir a estas fuerzas. Cristo expía los pecados, versículo 10, porque con su fidelidad total a la voluntad de Dios, con su amor que ofrece el perdón hasta los que lo matan, repara la ruptura de la relación del hombre con Dios y de los hombres entre sí. El evangelista Juan lo dirá de esta manera: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Capítulo 3, versículo 16. Cristo libera al hombre, lo redime o rescata del pecado y sus consecuencias que lo esclavizan y que le acarrean la muerte eterna, la vida sin Dios. La expresión rescatar aparece en el Evangelio de hoy en boca de Jesús para describir su servicio a los hombres. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura nuevamente encontramos un fragmento del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Esta segunda lectura presupone el Evangelio. Como nuestro sumo sacerdote grande, como dice el versículo 14, ha expiado suficientemente por nosotros, podemos, gracias a Él, acercarnos con seguridad al trono de la gracia. Versículo 16. Nunca podemos poner nuestro dolor, aun cuando suframos por seguir a Cristo, al mismo nivel que el suyo. Solo Él, solo Cristo es el sumo sacerdote que expía por todos. Solo Él ha atravesado el cielo, versículo 14, y ha entrado en el santuario una vez para siempre con su sangre ante su Padre. Hebreos capítulo 9, versículo 12. El que nosotros podamos sufrir con Él es pura gracia. Y esta nos da ante todo la seguridad de alcanzar misericordia y encontrar gracia, versículo 16, por Él. Así que el sacerdote es Cristo, sacerdote con S mayúscula. De su sacerdocio participamos todos los bautizados y de manera diferente los sacerdotes ministeriales, los que han recibido el orden sagrado, el presbiterado, el diaconado, el obispado. Es decir, pero el sacerdote es Cristo, que nos hace participar. Primero a todos con el sacerdocio común de los fieles, todo bautizado, y luego a los que llamamos sacerdotes, porque han recibido el orden sagrado, que es el sacerdocio ministerial, es decir, en favor del pueblo, en favor de los bautizados. Pasemos al Evangelio. En el Evangelio tenemos un fragmento del capítulo 10 de San Marcos, porque estamos en el ciclo B, donde leemos este Evangelio. Nos encontramos con la petición de los zebedeos a Jesús y la indignación de los otros 10. Ya sabemos que ellos van y le dicen: queremos los primeros puestos, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Obviamente esto muestra que la manera de pensar de los discípulos sobre el poder y los honores es la manera de pensar del mundo. Es buscar ocupar los primeros puestos para tener más poder sobre los demás, ser honrados y estimados más que los demás, y así poder lograr hacer su voluntad sin oposición. Jesús tajantemente les dice, versículo 38, no sabéis lo que pedís. El reino de Dios y su gloria va a seguir la dinámica opuesta, que es la de la encarnación. Jesucristo, siendo Dios, muestra su poder, no escalando el puesto de mando más alto sobre todos los humanos, sino escogiendo siempre el último puesto, convirtiéndose en siervo de Dios y de los hombres, como nos dice la primera lectura que ya comentamos, sufriendo las consecuencias de los pecados de los hombres y oponiendo a ellos su amor. Como dirá San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 21, venciendo el mal a fuerza de bien.
En el versículo 38 encontramos dos expresiones. La primera, beber el cáliz que yo he de beber, les dice Jesús, pueden beber el cáliz que yo he de beber. Y la segunda, pueden bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar. Beber el cáliz significa correr su misma suerte, como consecuencia de la fidelidad a la voluntad del Padre. Y bautizarse con el mismo bautismo significa sufrir su muerte, la misma muerte que Él. El bautismo aquí es un bautismo de sangre, se refiere a la muerte. Pueden bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar, es decir, pueden dar su vida como yo la voy a dar, muriendo. Como los zebedeos quieren primeros puestos, Jesús les pregunta si pueden, como Él, dar su vida hasta la muerte. Y cuando ellos responden que sí, seguramente sin saber a lo que se estaban comprometiendo ni lo que estaban diciendo, Jesús les confirma, fíjense qué hermoso, les confirma en efecto que su respuesta afirmativa se dará. Es decir, les anuncia que Dios en ellos les capacitará para el supremo testimonio de amar hasta dar la vida. Es el encontrar gracia para un auxilio oportuno que vimos en la lectura de los Hebreos, capítulo 4, 16, versículo 16, la lectura de hoy de la carta a los Hebreos. Si hubieran entendido entonces los zebedeos y los discípulos las cosas bien, si las hubieran entendido bien, se hubieran alegrado enormemente al haber recibido de Jesucristo, de su propia boca, la seguridad de la vida eterna, en lugar de los primeros puestos a los que aspiraban. ¿Qué es más importante, los primeros puestos en esta vida o la vida eterna? Aquí y luego en plenitud en la otra. Obviamente la vida eterna. Así que Dios les anuncia que van a tener vida eterna, pero que se olviden de sentarse a la derecha o a la izquierda. Versículo 40. Eso no es lo que hay que ambicionar, porque el reino de Dios no es como los reinos de este mundo. De hecho, es todo lo contrario. El que quiera ser el primero, que sea el último. Dice el versículo 42, les dice Jesús, los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. La lógica del mundo, en la que Dios no está presente amando por medio de sus criaturas, degenera en tiranía y opresión. Esto lo experimentó toda su vida Jesús, el siervo sufriente de Dios, quien no haciendo otra cosa que amar, fue rechazado, torturado y crucificado. Quien no busca servir, quien no busca el bien de los demás, sobre todo de los más débiles y de los que no se pueden valer por sí mismos, como los niños de los que hablábamos en domingos anteriores y que Jesús nos puso de ejemplo, acaba sirviéndose de los otros. Donde la autoridad no se vive como servicio, se convierte en dominio. No será así entre vosotros. Versículo 43 dice Jesús a los 12 y nos dice también a nosotros. Es un buen momento para revisar cómo estamos viviendo la autoridad en la familia, el trabajo, la iglesia, etc. Y hasta dónde estamos dispuestos a llegar en el seguimiento de Cristo, que vino a servir y a dar su vida. Versículo 45. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Versículo 43. Ser servidor, por tanto, es lo contrario de lo que el mundo considera ser grande. En el versículo 44, Jesús sentencia, el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Ser esclavo, por tanto, es lo contrario de lo que el mundo considera ser el primero. Jesús pide de los 12 y de cada uno de los cristianos que neguemos la lógica del mundo, asumiendo libremente ser servidores y esclavos de los demás, con las consecuencias que esto acarrea. Pues eso fue exactamente lo que Él hizo. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Versículo 45. El domingo pasado Jesús nos previno sobre el peligro que supone el apego a las riquezas. Hoy nos previene sobre el apego al poder y a los honores. Ambos apegos hacen imposible vivir los valores del reino de Dios y recibir como don la vida divina, la vida eterna. El discípulo tiene que situarse justamente en los polos opuestos a estas dos lógicas del mundo. Tiene que situarse en la lógica de Jesús.
vivir la pobreza afectiva y efectiva, que implica, entre otras cosas, la sobriedad en la posesión y el uso de los bienes, su cuidado, el hacerlos producir y la generosidad al compartirlos, y vivir también el servicio, dando la vida por los demás. Es decir, poniendo todo lo que se es y tiene en función del bien de los demás, de manera especial, la autoridad que ejercemos sobre otros. En la espiritualidad de la corresponsabilidad lo expresamos de este modo. El discípulo cristiano vive amando a Dios y al prójimo con todo lo que es y tiene. Hace de lo que ha recibido de Dios como don, un don para los demás. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.